Y abundante información que compartir y analizar como es costumbre el día de hoy. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló ayer con el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para expresarle su apoyo. En su cuenta en Twitter, el mandatario norteamericano escribió: hablé con el presidente interino para felicitarlo por su histórica juramentación y reiterarle el apoyo fuerte de Estados Unidos por la lucha para restablecer la democracia en Venezuela. Grandes protestas a lo largo del país contra Maduro, la lucha por la libertad ha comenzado, escribió. Lo cierto es que Guaidó consiguió en semanas lo que Nicolás Maduro no ha logrado en años. Esto lo decimos a título personal. Hablamos del gobierno norteamericano, claro está. Hoy el Parlamento Europeo aprobará resolución recomendando o reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, un día antes de la reunión de cancilleres de la Unión Europea que debatirá sobre el mismo tema. Ante estas iniciativas, hay países como México y Uruguay que están promoviendo un diálogo. España habla de un grupo de contacto. Julio Borges decía en entrevista a CNN que esa vía está cerrada. La única posibilidad de negociación en este momento es la salida de Maduro del poder. El secretario general de la OEA era incluso más duro. Luis Almagro decía que era, esto de promover una mediación inadmisible para algunos que no han condenado ni una de los crímenes del régimen de Maduro. Hasta las 11:29 de la noche de ayer, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 7 trabajadores estaban detenidos, periodistas y equipo en general, 2 venezolanos, 2 franceses, 1 español y 2 colombianos. Muy estratégico, esto lo decimos nosotros tomando en cuenta lo que va a debatir hoy la Unión Europea, y lo decimos evidentemente con ironía. Los gobiernos de Colombia y España han exigido su liberación. Por cierto, el Foro Penal Venezolano ayer negaba este tema de reclutamiento de niños, una información que ha generado preocupación en todo el país. Lo que sí es cierto, lo escribió Alfredo Romero en su cuenta en Twitter, es la detención generalizada de personas, incluyendo menores de edad, en estos últimos días. Me dicen que tenemos en la línea telefónica a Javier Ignacio Mallorca, periodista de sucesos. Él es autor del blog Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, María Alejandra. Un placer. Un gusto conversar contigo. Mucho interés de compartir acerca de varios temas. Yo iniciaría con esto de reclutamiento de niños. Seguramente tú has visto la información, sobre todo en redes sociales. El Foro Penal y otras organizaciones han salido a desmentir esta noticia que nadie sabe exactamente de dónde salió. Quisiera un primer comentario de tu parte en torno a este tema. María Alejandra, la noticia sobre el reclutamiento de niños salió por vía de rumor que se esparció a través de las redes sociales. Había señalamientos, sobre todo en el interior del país, de que se estaban parando autobuses y sacando a jóvenes de allí con el aparente propósito de llevárselos a lo que llaman el conscripto y, para inscribirlos allí en la recluta. Mira, lo cierto es lo siguiente, y esto es por información que viene de adentro de las Fuerzas Armadas. Desde hace unas 2 semanas se viene hablando sobre la necesidad de reactivar la recluta dentro de la institución militar. Hay preocupación por la baja participación de lo que se llamaba el alistamiento voluntario, es decir, la gente no está yendo a alistarse, pero sabemos que estas son personas de edades que tienen 18 años o más, no de 15 años, no es que sean menores de edad.
De allí que este rumor tenga algunas inconsistencias, ¿no? Pero la recluta sí está planteada, y hay preocupación porque como la gente no está acudiendo voluntariamente para cumplir con lo que llaman las cuotas de alistamiento, pues los militares van a tener que salir a las calles precisamente a buscar a aquellas personas que estén en las edades para prestar el servicio militar y entonces llevarla a los cuarteles. Esto es cierto, ha habido, que tenga información, María Alejandra, han tenido ya 2 llamados internos para que esto se haga. Incluso se ha divulgado mensajes a través de mensajes de texto llamando a la gente para que acuda voluntariamente a prestar el servicio militar. Entonces, bueno, desde luego está esta información que es cierta, que digamos que tiene varias fuentes que lo corroboran, y está el otro rumor que se nutre un poco de esto, pero que también exagera algunos aspectos. Ahora, entrando en materia sobre lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional y esta estética militar que, ha utilizado el gobierno durante los últimos días, me refiero a Nicolás Maduro, con la tropa, trotando, hablando de una preparación para un conflicto armado. Yo quisiera tu comentario, porque ciertamente da la impresión. Conocemos este tipo de situaciones prebélicas, no creo que sea el caso de Venezuela en este momento, pero bueno, en todo caso, la situación de la Fuerza Armada venezolana es precaria, Javier Ignacio. Hace algunos días, la cuenta en Twitter de Aviación Militar retuiteaba, y seguramente tú lo leíste, un mensaje que daba cuenta de este tema. Decía, la moral de la juventud de la Fuerza Armada y la tropa está por el piso, sus necesidades básicas, alimentación y salud, no son garantizadas por ustedes, generales inmorales, y dice otras cosas más despectivas con relación a el alto mando militar. Yo quisiera tu comentario, porque más allá de la propaganda y esto de que Venezuela está preparada para un conflicto del estilo Vietnam, lo cierto es que la situación es precaria, y ahora con las sanciones de los Estados Unidos mucho más. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, bueno, el tema bien complejo para tratarlo en poco tiempo, pero ciertamente a mí me ha llamado la atención, María Alejandra, toda esta serie de mensajes que se han venido emitiendo desde el alto mando y con Maduro incorporado, corriendo, y si se me permite la apreciación, con esas prominentes barrigas que, bueno, le da a uno la imagen de que están haciendo algo que rara vez hacen. y eso te transmite entonces un mensaje contrario al que se quiere transmitir desde la institución. Y más allá de eso, sabemos que dentro de la institución castrense no hay un consenso en cuanto a la conveniencia primero de haber respaldado al presidente Maduro y haber rechazado el pronunciamiento de Juan Guaidó. Fíjate que ese mensaje que estuvo emitido por Padrino tardó un día en darse a conocer. Esa era una señal muy clara de que no había un consenso dentro del alto mando ampliado para, por lo menos con respecto a los términos en los que iba a ser emitido ese mensaje, y al final lo dieron, el 24 de enero salió. Después están llamando a unos ejercicios militares que no estaban en la planificación, fueron sacados de la chistera por el presidente, unos ejercicios que, como todo ejercicio, son costosos, implican una movilización, implican una utilización de todo el aparato logístico de la Fuerza Armada, porque además de eso tiene un especial énfasis en los estados fronterizos. Ya se ha hablado de la movilización de tanques hacia los lados de Apure, seguramente harán algo
similar por los lados de Táchira, en Bolívar, es decir, cubrir toda la fachada de la frontera sur y occidental, por razones obvias, porque como sabemos, los presidentes Bolsonaro y Duque están en contra han desconocido al presidente Maduro en su segundo mandato, y además de eso están alineados con el presidente Trump. Y esto se hace en el marco, además, en las vísperas de la iniciativa, de la ejecución de la iniciativa para la entrada de la ayuda humanitaria. Entonces estábamos ante un escenario sumamente delicado. Esta movilización, María Alejandra, tiene un sentido importante, no es nada más un ejercicio, no es nada más la idea de transmitir un mensaje, es posicionar a los militares venezolanos en determinadas zonas del país, junto a los colectivos armados, junto a unidades como la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, con la finalidad de poner una barrera allí para lo que se considere en los escenarios del gobierno, que es lo que vendrá de manera inmediata. Esa es la idea. Efectivamente, sabemos que si vamos a medir cañones, si vamos a medir números de tropas, pues Venezuela estaría en una desventaja importante. Sin embargo, uno nunca quiere este tipo de mediciones, uno nunca quiere que estas confrontaciones se concreten, puesto que al final del día pues siempre producen efectos lamentables. Pero bueno, todo este discurso belicista tiene unas consecuencias, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos ver y medir con muchísimo cuidado. Seguramente a esto responde la estrategia del gobierno de los Estados Unidos de mostrar esta nota con toda la intención de un supuesto traslado de 5.000 efectivos militares a Colombia, cosa que no es tan sencilla como lo han venido advirtiendo no solo en el país vecino, sino a través de los medios de comunicación. Requiere la aprobación del Congreso, que no está ganado a esa posibilidad. Pero en todo caso, Javier Ignacio, en digamos esta dinámica de mostrar los dientes, francamente, quien lleva las de perder y debería considerarlo, seguramente lo estará haciendo. Digo yo, te traslado la inquietud, es Venezuela, porque ahora mismo acaba de perder 7.000 millones de dólares en activos en los Estados Unidos y 11.000 millones de dólares en ingresos. Y como tú sabes, la tropa necesita comer y la difícil situación es lo que explica las deserciones permanentes que hay en nuestro país. Yo quisiera tu comentario al respecto. Sí, tú lo has pintado en los términos más crudos, ¿no? Tenemos una tropa que, por informaciones que estamos recibiendo bastante actualizadas, hay grupos especializados dentro de la Guardia Nacional que comen en la mañana pisillo con media arepa. Al mediodía, pasta con pisillo. Y en la noche, lo mismo que comieron en la mañana. Unidades especializadas, María Alejandra. Y esa es la alimentación. Efectivamente, bueno, se podría decir, no, pero están comiendo 3 veces. Pero es una alimentación muy precaria. Y estamos hablando de tropas que están siendo llamadas para participar en un ejercicio, en un ambiente donde, como tú misma lo referías, es demostrar los dientes. Del otro lado, en cambio, pues hay incluso empresas que están subcontratadas para suministrar todo lo que son alimentos, vituallas, en fin. Hay toda una disparidad de recursos tremenda, tremenda. Y luego hay esta conversión de las fuerzas militares venezolanas hacia lo que se llama una guerra irregular de cuarta generación, aunque esto se ha venido hablando muchísimo. Lo cierto es que en Venezuela las fuerzas militares, salvo algunas unidades especializadas de la Guardia Nacional, el Grupo de Acciones de Comando, los comandos de la Armada, quizá en algún momento tuvieron entrenamiento al respecto, todo lo demás de la Fuerza Armada
está diseñado, pensado para guerra convencional. Todos los sistemas de armas que se adquirieron, desde los aviones Sukhoi hasta los tanques rusos, todo eso es para guerra convencional. Entonces, decirle a esa Fuerza Armada que vino adquiriendo todos estos sistemas de armas, que ahora, bueno, lo que van a hacer es esconderse en una trinchera, bueno, eso es por lo menos desconcertante. Y esa es la onda en la que andan estos ejercicios. No solamente la Angostura, sino los que se plantearon el año pasado, creo que se llamaban Independencia. En realidad le pueden cambiar el nombre, pero digamos el formato es más o menos el mismo. Y el mensaje es, hay unas tropas regulares, está la oficialidad, está esto, y además de eso ustedes van a trabajar con estos colectivos y también van a trabajar con estos milicianos, cosa que a los militares de carrera pues no les gusta. Entonces vemos que hay una cantidad de deficiencias, de falencias allí, y que van en desventaja de del propio desempeño de la Fuerza Armada a la hora de ejercer la función que ellos tienen asignado digamos de manera legal, constitucional, que es la defensa de la soberanía. Ni hablar, Javier Ignacio, del mantenimiento. ¿Con qué dinero van a pagar el mantenimiento? Es que no hay. Del avituallamiento. Es decir, es una situación francamente, yo te diría que absurda, si no fuera tan dramático, dramáticas las consecuencias que pueden traer. Ya conocemos episodios muy lejanos y esperemos que jamás se repitan, como el de Hussein o Gaddafi, misma estética, y los resultados los conocemos. Pero en todo caso, Javier Ignacio, también quería aprovechar la oportunidad para hablar contigo acerca de este caso del coronel Osvaldo García Palomo, que fue detenido. ¿Qué información manejas tú sobre esta situación? Bueno, después de algunos rumores, finalmente antier pudimos corroborar de fuente independiente que al coronel lo habían detenido. Primero lo convencieron de que entrara nuevamente a Venezuela después de haber pasado una temporada aparentemente en Colombia, en lugares fronterizos de Colombia. A él lo convencieron porque supuestamente se iba a poder reunir con algunos oficiales activos, no solamente de la Guardia, sino también del Ejército. Y resulta ser que aparentemente era una celada. El coronel lo detiene, esto es información preliminar, María Alejandra, lo detiene SIC-PC, porque, bueno, en este momento incluso la DGCIN también tiene pocos recursos, entonces parece que pasaron la información a SIC-PC para que ejecutara la captura y, bueno, luego lo entregaran aquí a la DGCIN en Caracas. Como sabemos, bueno, este coronel retirado, el mismo que tenía la vivienda en Carrizal, con los perros y toda la historia, con los familiares que habían hecho denuncias de torturas, a él lo estaban señalando como una especie de pivot o de engranaje entre las fuerzas militares activas y otros grupos civiles en la ejecución de algunos complots que fueron develados el año pasado, específicamente el complot de marzo, que por cierto era liderado por el comandante del batallón Ayala del Ejército, el teniente coronel Iber Marín, y el complot de agosto, cuando estallaron los drones en la avenida Bolívar. Al coronel García Palomo lo están señalando, esa es la información que el gobierno lanza para incriminarlo. Desde luego uno no tiene constancia, evidencia documental de eso, pero en todo caso a él lo han llevado a Caracas. Sé que hay temor por su integridad física, ya sabemos las denuncias que hay sobre torturas dentro de la contrainteligencia militar, y esta es la información que se tiene, María Alejandra. Finalmente, Javier Ignacio, antes de hacer la pausa, ¿qué impacto ha tenido en la ley de amnistía que ha propuesto la Asamblea Nacional, puertas adentro en la Fuerza Armada? ¿Qué información manejas tú? Mira,
básicamente muy leve, bueno, empezando por lo siguiente, la han conocido más dentro de la Fuerza Armada a propósito de esta orden que les dieron a los militares de que la quemaran, que por voluntad propia de leerla. Esta jornada del fin de semana en la que operadores de la oposición se acercaron amablemente a determinadas unidades militares para entregar el texto de la ley, tuvo un efecto, porque sabemos que dentro de la Fuerza Armada ordenaron que quien la recibiera pues iba a ser objeto de sanciones, que además tenían que quemarla, y que si era posible que grabaran ese episodio de la quema de la ley, porque ellos lo divulgarían, como en efecto lo hicieron, pero eso tuvo una especie de efecto de retruque, porque entonces generó un interés adentro para conocer los términos de la ley. Anteriormente era algo muy lejano, era una cuestión que se manejaba en la Asamblea Nacional, y como sabemos, los militares en este momento, cuando están en los cuarteles, lo tienen encapsulado, solamente pueden ver BTV, y el manejo de las redes sociales a través de sus teléfonos es muy limitado, los tienen sumamente controlados y solamente pueden hacer algo distinto, bueno, cuando salen francos de servicio y van a sus casas. Entonces, a partir del fin de semana es que han empezado a medio leerla, pero no se crea que es que ya toda la tropa conoce exactamente a qué se refiere esta ley, aunque es un texto bastante sencillo, tiene apenas 6 artículos, hay toda una exposición de motivos que tiene que ser digerida, ¿no? Y eso tiene que ser analizado, porque bueno, muchos de ellos ni siquiera tienen eso entre sus prioridades, ¿no? Lo importante para ellos en este momento es ver cómo comen y cómo cumplen la orden del día. Javier Ignacio, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y autor del blog Crímenes sin Castigo. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate la diputada Adriana Pichardo, diputada de Voluntad Popular por el Estado Aragua. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de la amnistía y otros temas. Es una de las estrategias fundamentales que ha planteado la Asamblea Nacional para este proceso de transición en nuestro país. Y quiero iniciar con lo que ha ocurrido en los últimos días, la violación sistemática de derechos humanos que ha generado alarma en Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana. Lo expresaba ayer el secretario general de la OEA, producto de casi 1.000 detenciones en los últimos días, incluyendo la de varios niños y adolescentes y la muerte ya de más de 40 personas. ¿Qué puede comentarnos? Sí, buenos días. Efectivamente, el día martes precisamente presentamos un acuerdo en contra de la represión y la persecución porque se suman 956 detenciones arbitrarias en tan solo 10 días y 43 muertes, con lo que equiparan o equivale a lo que ocurrió en el año 2014, luego de meses de protesta pacífica en la calle. Es por eso que avanzamos en la ley de amnistía, previniendo precisamente este actuar violento por parte del usurpador. Pero vemos como, bueno, en esta oportunidad, en la mayoría de los casos, no hay actuación de miembros de la Fuerza Armada. Por el contrario, la mayoría de los hechos los está llevando a cabo un cuerpo civil perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana, como lo es el FAES, quien además hemos recibido denuncias en la Asamblea Nacional de que está integrada o que por lo menos forman parte de ella personas no funcionarios policiales, no preparadas para llevar a cabo ese tipo de actuaciones policiales, sino pertenecientes más bien a bandas delictivas y a grupos parapoliciales y paramilitares. Decían ustedes, diputada, durante la sesión que los funcionarios, jueces, fiscales y efectivos policiales que han actuado en el marco de esta violación sistemática de derechos humanos no van a recibir beneficios en el marco de la amnistía, ¿correcto? Sí, correcto. Si me permite, tenemos una declaración. ¿Sí? Precisamente, o sea, y lo hemos aclarado en cada una de las consultas y cada vez que tenemos la posibilidad de hablar del tema, es que esta ley no concederá amnistía a quien viole derechos humanos, haya cometido crímenes de lesa humanidad o hechos de corrupción contra el patrimonio pues de la nación. En este caso, los jueces, porque no es solo para funcionarios policiales y militares, es para todos los funcionarios del sistema judicial, civiles o militares, y allí entran por supuesto jueces y fiscales, pero quienes hoy están dando órdenes o están cumpliendo las órdenes del usurpador y están violando derechos humanos al privar ilegítimamente de libertad a todas estas personas, pues jamás serán beneficiados por la ley de amnistía. En el caso concreto de los niños, diputada, esto ha generado alarma en Venezuela y más allá de nuestras fronteras, especial preocupación. Alfredo Romero decía en su cuenta en Twitter que ya manejaban la información de casi 100 menores de edad detenidos en el marco de la protesta. El presidente de la Constituyente Comunal negaba los hechos, como suele ocurrir con el gobierno. Si me permite, tenemos una declaración de la juez rectora de Yaracuy donde confirma, reconoce lo que ya sabemos, la detención de niños y bueno, dice que supuestamente hoy va a haber una liberación masiva. Vamos a escucharla y yo quisiera su reacción. En el caso de los menores, el día de mañana tendremos un gran acto a nivel nacional en los distintos estados donde han ocurrido estos hechos. En el estado de Yaracuy a las 10 de la mañana tendremos a todos los padres y representantes con sus respectivos adolescentes, donde el tribunal entregará sencillamente su libertad, pero bajo acuerdos, bajo esa vigilancia, bajo ese acompañamiento que deben los padres y representantes asumir en la defensa integral de sus hijos. Ninguno hay menos de 14 años. Es falso. Todos los adolescentes tienen, el menor tiene 14 años.
el más bajita, ¿verdad? Que 11 años, que no, eso es totalmente falso. Nosotros cuidamos el derecho, nosotros cuidamos la norma, nosotros somos garantistas. Jamás vamos a permitir que presenten un muchacho de 11 años, es inimputable, la ley es clara. Yo quisiera su comentario, diputada, porque esto ocurre después de la denuncia de la juez de control Edilú Guedes, donde advertía haber recibido amenazas incluso de muerte para dejar a estos menores detenidos sin prueba alguna. ¿Qué puede decirnos? Mira, una declaración como esta ya no los va a librar de la violación del derecho que cometieron. No hay justificación alguna, es terrible además que ella haga la acotación de que no hay menores de 14 años. Un niño a los 14 años es simplemente un niño y la ley lo ampara. Y esto precisamente, uno justifica o devela lo que hemos venido denunciando, reconoce que sí detuvieron masivamente a niños, a menores de edad, y en segundo lugar es el resultado de la presión nacional e internacional. Recordemos que hasta la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, habló de la detención de menores porque lo teníamos absolutamente comprobado, teníamos la denuncia de muchísimos familiares. Ahora no puede venir a decir también que no fueron torturados, que no fueron golpeados, cuando ya tenemos, por ejemplo, el testimonio del niño de Bolívar, de apellido Rodríguez, que sufre se me fue la palabra, de la cuestión de la cabeza, y el niño cuenta cómo era golpeado en la cabeza, a pesar de que él hablaba de su condición de epilepsia, perdón. Es decir, ya hay testimonios suficientes, ya hay un expediente levantado. No hay manera de que esto quede atrás, de que esto quede como que nunca ocurrió, porque es el hecho, yo creo, más grave en todo este capítulo de 5 años de persecución, represión que hemos visto. Diputada, hay otra situación, usted se refiere al caso de Jackson Rodríguez. Correcto, el niño Rodríguez. Fue apresado, bueno, es un caso muy duro porque es una familia de bajos recursos como la gran mayoría que han sido detenidos estos días, y él cuenta efectivamente que le daban golpes aunque lloraba, y él sufre efectivamente de epilepsia, tampoco aparentemente tenía acceso a su medicación. Hay el caso de un niño con síndrome de Down, otro diagnosticado de cáncer que también fue detenido, y eso generó toda clase de reacciones. Yo quisiera preguntarle, diputada, acerca del caso de estos periodistas, porque a la práctica de detención masiva de ciudadanos, incluyendo los pequeñitos, insisto, Alfredo Romero habla casi 100 menores de edad en el marco de las protestas, se suma ahora la práctica de detener periodistas nacionales y extranjeros. Colombia y España exigían la liberación de periodistas de medios de comunicación de esos países. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa habla de 7 personas detenidas, 5 cuyo destino se desconoce. Quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema, saber qué información manejan ustedes al respecto. Sí, bueno, recibimos la denuncia de los 4 periodistas y una persona que los acompañaba hace un par de noches en los alrededores de Miraflores. Supimos que los 2 venezolanos, que son esposos, fueron liberados, pero los chilenos los mantienen detenidos, y esa quinta persona, por decirlo, anoche recibía denuncias de que se desconoce su paradero, ya que es alguien que trabaja muy cerca de activistas de derechos humanos. Esto es parte del miedo. El tema de la detención arbitraria de periodistas es algo que ha ocurrido frecuentemente, sobre todo siempre ellos han hecho más énfasis en los periodistas internacionales, tal vez porque les es más fácil, digamos, sacarlos del país que lo que hacen con los venezolanos. Pero esto es una práctica recurrente que hemos venido denunciando siempre. O sea, no nos sorprende, más sí lo rechazamos como siempre. Esto es el miedo, el evitar que se sepan las cosas. O sea, no hay ningún delito en que cualquier periodista trate de cubrir o hacer algún reportaje sobre los alrededores de Miraflores. Eso jamás puede ser visto como un delito.
Diputado, usted se refiere al caso de periodistas chilenos que ya salieron de nuestro país, 2 venezolanos y un quinto efectivamente que permanece detenido, pero hay que agregar, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, hasta anoche 2 venezolanos, 2 franceses, un español, 2 colombianos, algunos de la agencia Noticias F, lo cual ha provocado, insistimos, la reacción de los gobiernos respectivos. Decía el sindicato hace algunos minutos, seguimos sin noticia de 5 reporteros internacionales, el periodista venezolano y el conductor, que están detenidos y en manos de las fuerzas de seguridad del Estado sin que se conozca el paradero y condiciones. Exigimos se restituya sus derechos. Antes de hacer la pausa, tengo que preguntarle, porque también ha generado discusión, seguramente se lo han planteado en las consultas públicas, este tema del alto gobierno, una posible amnistía o algún tipo de negociación para permitir que se inicie la transición y el cese de usurpación en nuestro país. Quisiera su comentario como diputada y saber qué han discutido ustedes puerta adentro en la Asamblea Nacional. La escuchamos. Mira, con respecto a la ley de amnistía, efectivamente nosotros damos un marco de tiempo que va desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha que salga publicada. Ahora, es justo aclarar, los hechos políticos que serán beneficiarios de la amnistía serán puestos, colocados, digamos, definidos por la Asamblea Nacional junto a las ONG y los abogados defensores de derechos humanos que durante más de 20 años han estado llevando este tema. Entonces, alguien que no esté dentro de esos hechos no es porque él se considera un perseguido político. Él tiene que estar dentro de esos hechos, su expediente, su causa, su detención debe estar enmarcada dentro de un hecho político. De lo contrario, pues no puede ser beneficiario de la amnistía. Corrijo la pregunta. ¿El señor Nicolás Maduro y el resto de su gabinete van a ser beneficiarios de algún tipo de amnistía en caso de que permitan la transición a la democracia, diputada? No, en el caso de ellos no se podría hablar de amnistía, en lo absoluto, sobre todo cuando se tiene casos de violación de derechos humanos y de delito de lesa humanidad. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro. Recordemos que los derechos humanos los viola únicamente el Estado. ¿Y cuál sería el incentivo entonces que se le ofrece al gobierno para que se inicie la transición, si lo conoce? No lo sé en este momento. Evidentemente eso debería ser resultado de un acuerdo, de una conversación de transición, típico de lo que se hace en un proceso de transición. Pero digamos que usted ahora mismo no lo maneja. No te puedo decir exactamente cuál va a ser la herramienta. A lo mejor se ha utilizado la palabra amnistía. Pero amnistía en este momento en Venezuela, pero no se cierra, digamos, nosotros no tenemos nada que ver con los expedientes abiertos que están en la Corte Penal, por ejemplo. Eso no puede ser beneficiarios de amnistía. Eso escapa incluso de la ley venezolana. Diputado, 1 millón de gracias por atendernos y acompañarnos. Adriana Pichardo es diputada de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, por el Estado de Aragua, ofreciendo detalles acerca de esta iniciativa que es fundamental, entiendo, en la ruta que ha planteado la oposición para el cese de la usurpación, un gobierno de transición y más tarde unas elecciones libres, y ofreciendo detalles acerca y su reacción sobre la violación sistemática de derechos humanos que ha generado toda clase de críticas, ha encendido las alarmas. Hemos escuchado respecto efectivamente en Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ayer Luis Almagro lo mencionaba, el presidente del Parlamento Europeo, y será motivo de discusión sin duda alguna el día de hoy cuando se apruebe esa resolución en la cual, por cierto, van a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción.
Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha en jugo, mezcla con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv
la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nuestra siguiente invitada, Zuleima Ciso, abogada del Foro Penal Venezolano en Aragua. Ella compartía testimonio de lo que le ha tocado ver y vivir en los últimos días producto de la detención de niños en esa entidad. De hecho, esa declaración se hizo viral. Nos acompaña vía telefónica. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está todo? Bien. Aquí estamos en la lucha de Aragua, de verdad. Con mucha viviendo preocupación, momentos doctora. Muy difíciles con tantos jóvenes detenidos. Justo quería referirme a este tema y preguntarle cuál es la situación de los niños detenidos en Aragua y cuántos son. La escuchamos. Bueno, ahorita la última información de reporte que tengo ahorita a la mañana, a primera hora, es que todavía quedan 13 adolescentes privados de libertad. Desde la semana del día 23, 24, 25, algunos salieron en libertad. Le habían colocado nada más 2 delitos, que era obstrucción a la vía pública y resistencia a la autoridad. En ese momento empezaron a dar algún tipo de libertad con la condición que quedaran bajo la custodia de los padres. Pero después que habló el señor usurpador, cambiaron y empezaron a pedir medidas de fiadores. Los fiadores son 2 personas fiadoras y resulta ser que entre jueves y viernes los padres no pudieron conseguir toda la documentación que les solicitaban para ser fiadores. Agarró el sábado y el domingo. Entonces tomaron ellos la situación que las prefecturas el día lunes y martes señalaban que no tenían sistema y no podían entonces presentar la carta de buena conducta a los fiadores. Llegó el miércoles, el día de ayer, ya algunos padres con todos los documentos listos para que le entreguen sus adolescentes, no fueron entregados el día de ayer. No se planteó a los abogados que el día de hoy esos adolescentes, si Dios quiere y lo permite, pues podrán volver a sus hogares. Entonces un promedio hasta ahorita en la mañana de 13 adolescentes privados de libertad. ¿De qué edades estamos hablando, doctora? Estamos hablando de edades de 16 y 17 años. Ellos lo tienen aquí detenido en Zapana. Zapana es un servicio de protección al niño y al adolescente que está aquí en el estado de Aragua. Ellos se encargan de la custodia de niños que presentan problemas de conducta, pues. Entonces estos jóvenes han presentado algunos problemas de salud, vómitos, diarrea. Hay hasta unos hermanitos que están ahí estaban en esta situación, pero la verdad que la situación es muy grave. Y 3 niñas que ya también salieron a libertad el día martes. Según la información que usted maneja, doctora, ¿estos niños fueron torturados, golpeados, agredidos de alguna manera? No, torturados no. Nosotros no tenemos, bueno, la tortura puede ser de distintas formas. La tortura no es solamente que te caigan a golpes, la tortura puede ser psicológica. Y torturado psicológicamente desde que tu niño de la puerta de tu casa, porque yo les digo adolescente, pero esos para mí son mis niños, pueden ser los nietos, son los nietos hasta gente amiga, que te los lleven de la puerta de tu casa, ya eso es una tortura para el adolescente y para la familia. Entonces la tortura nada más que te maltraten al joven, es lo que ella está viviendo. Nosotros no estamos acostumbrados en este país, que vivamos en democracia, a ser perseguidos y tener que tener los niños escondidos, porque alguien se los podía llevar de las puertas de tu casa. Nosotros estábamos acostumbrados que nuestros hijos salían, cruzaban a la plaza, van al abasto, van al supermercado, nos acompañaban. Entonces ahora que se ha sembrado un terror increíble de la situación. Muchos adolescentes, porque también yo hablo de los jóvenes que uno les dice que son adultos, pero cuando tú les ves los rostros, son niños de 18, 19 años. A muchos de ellos se les dieron con unos palos, les golpearon, los arrastraron, les rompieron su ropa. Una situación terrible, y por eso yo lo he llamado una cacería humana. Lo que se presentó aquí en Aragua fue una cacería humana, una persecución terrible con todos estos jóvenes
de verdad nunca vista. La impresión para mí, todavía no salgo de mi impacto. Tenemos algunos jóvenes en Tocorón, en la parte alta de Tocorón. Yo estuve ayer en Tocorón y pude ver los rostros de esos niños. De verdad que me vine conmovida, porque cuando penetras en cada una de las familias, no nos da tiempo a los abogados conocer todas las historias. Hay la historia de un joven de estudiante de López, oye, que su mamá está saliendo, se está colocando medicamento para un cáncer, ¿no? Es una situación crítica, y ese muchacho que es profesor de 31 años, con un doctorado, era el que trabajaba pues y se movilizaba para comprar el medicamento, que tenía que pagarlo en dólares, el cáncer de su mamá. Yo cada vez que presento una historia y que la vivo directamente con la familia, como me pasó el día de ayer cuando regresé de Tocorón y me paré a hablar con su familia, vemos situaciones más tristes y muy tristes, ¿no? Lo que está pasando en este país de verdad que es grave, pero ellos están agravando la situación. ¿Qué pido yo? Ya no, exijo, ¿vale?, que basta ya esta persecución y que le den a todos estos jóvenes una libertad o una medida cautelar, aunque sea arresto domiciliario, pero que puedan volver a sus casas, seguir sus estudios, seguir sus trabajos, ayudando a su familia, porque la verdad que la situación es muy grave, María Teresa. Entonces, perdón, María Alejandra. Entonces, bueno, la situación de otros jóvenes en un sitio de reclusión aquí, que se llama La Yo, ahorita presentamos ahí, imagínate el hacinamiento, 51 jóvenes privados de libertad. 51 jóvenes, por eso yo también muchas veces señalo que va a llegar un momento que los jóvenes van a meter a todos en un estadio, no les va a quedar de otro. Doctora Ciso, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Le ha tocado, como representante del Foro Penal Venezolano, dar cuenta de esta situación. Zuleima Ciso, que efectivamente nunca habíamos vivido en nuestro país. Sí habían detenido a niños y adolescentes en otras oportunidades, lo cual quedó demostrado en el caso concreto del helicoide, ustedes recordarán, después del motín. Sin embargo, esto se ha hecho masivo y ha generado una alarma en todo el mundo por la situación de reclusión que ha descrito la doctora Ciso. Ojalá, como ella ha dicho, dejen en libertad a estos 13 jóvenes niños, como los describía nuestra invitada el día de hoy, y en general en todo el país, además detenidos en la puerta de su casa. Por Dios. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y el presidente del Parlamento Europeo informó a Antonio Tajani que han reconocido a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. Es la antesala a la reunión de cancilleres que se va a celebrar mañana para discutir sobre el mismo tema. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.